zoólogo, ¿vale? Por la Universidad de Gales. Tiene un par de especializaciones en geología y en botánica. También es profesor, puede hacer de profesor de secundaria. Pero una cosa que es muy interesante de él, de Philip Bell, es que él estuvo 8 años en la investigación contra el cáncer. Así que publicó un montón de artículos científicos sobre cómo podemos seguir investigando para poder curar el cáncer, y hay varios de esos artículos que son un referente en muchos de los campos. Así que yo creo que tenemos un hombre que no solamente tiene ya mucho conocimiento, que sí que lo tiene, y que tiene mucha experiencia, y que esperemos que el Señor lo use esta noche para que nos edifique. Y no solo eso, sino para que si hay alguno que no conozca a Cristo como su Salvador personal, que pueda conocerlo de manera personal. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Él es obviamente de Reino Unido, británico, y hay que traducirle. Entonces, un servidor le va a hacer eso. Y entonces, después de eso tendremos un tiempo de preguntas, ¿vale? Cuando terminemos, podéis, por favor, si tenéis preguntas durante la charla, os aconsejo que cojáis un pequeño papelito, apuntéis las dudas, y así el tiempo de preguntas puede ir un poco más fluido. Así que le damos la bienvenida. So, Philip, can you please come here? Sure. Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Pero no hablo español. It's very good to be here. Un placer estar aquí. And this evening's presentation La presentación de esta tarde is, I hope, going to be suitable for the whole family. There's lots of young people here. Esperemos que sea acorde para toda la familia, para los jóvenes sobre todo. As we get into this, there will be a few more recent findings that I'm going to mention. Mientras que entramos en este tema, voy a mencionar también un poco de research findings, yeah. Okay. De descubrimientos en la investigación. Yeah, but I hope that we're all going to learn something and maybe be reminded of important things. Que espero que aprendamos cosas y que recordemos otras cosas que también son importantes. Just really quickly, in case you've not heard of this organization, Creation Ministries International. Muy rápidamente, si no habéis escuchado de esta organización, que es Ministerios de Creación Internacional. Just like most organizations today, we have a website. Como casi todas las organizaciones hoy día, pues tenemos una página web. It does have about 80 articles in Spanish. Tiene muchos artículos en español. But I know there are other websites in Spanish which you would also probably prefer to use. Que hay otras páginas web también en español que a lo mejor también os gustaría usar. But if you can use the English, pero si puedes usarla en inglés, esta página, this is an incredible encyclopedia. Es una enciclopedia enorme. More than 10,000 articles in English. Más de 10.000 artículos en inglés. On every aspect of this very broad topic, creation, evolution, the age of the earth. En cada uno, que habla de cada uno de los detalles de este tema tan amplio como es la creación y la evolución. Things to see, things to listen to, things to read. Cosas que ver, cosas que escuchar, cosas que leer. And I would encourage you, if you do have the ability to read some of the English. Así que te animo, si eres capaz de leer inglés, to make sure that you get this newsletter coming to your email. Que te asegure de que an email newsletter. Que te llega un email, ¿vale? Continuamente. And it comes out every 2 weeks. Y te llega cada 2 semanas más o menos. And it highlights some of the things we've been writing about in that period. Y resalta las cosas más importantes de las que se han estado hablando durante esas 2 semanas. This particular article at the top was talking about how new findings from genetics. Este artículo que está arriba, el primero que se ve, habla sobre todo de descubrimientos en genética. About how skin color or the shade of skin is controlled. Cómo el color de la piel se controla. This is perfectly in agreement with what we read in Scripture. Y estos descubrimientos están totalmente de acuerdo con lo que vemos en las Escrituras. In other words, biblical anthropology En otras palabras, la antropología bíblica
is confirmed by the modern scientific findings. se confirma a través de los científicos modernos. So just really quickly, Ya, solamente muy rápido. I'm going to pass around a board that looks like this, and if you want this email, just put your email address on that. Muy bien, así que voy a pasar simplemente esta hoja, donde si quieres que te llegue periódicamente esta información, pon tu dirección de email y todos los datos que se requieran y entonces os va a llegar automáticamente. Like a church offering, if you don't want to, pass it on. como pasa con la ofrenda, ¿no? Si no la quieres, pues la pasa y ya está. I don't know why that makes people laugh, but No sé por qué hace a la gente reír, pero la hace reír. okay. So the bien. flood of Noah. El diluvio de Noé. Does it really matter to me now, as in the 21st century? ¿Realmente importa en el siglo XX si el diluvio existió o no? Well, if you're a Christian this evening, Si eres un cristiano, it ought to matter that Jesus and the New Testament writers believed in the flood as history. importa porque Jesús y lo que se escribió en el Nuevo Testamento interpretan el diluvio como historia. And yet many people scoff at this idea, sadly sometimes even in the church. Así que a mucha gente le disgusta esta idea, incluso a veces dentro de la iglesia. How then, if you're a Christian, can you defend your faith ¿Cómo entonces si eres un cristiano puedes defender tu fe unless you have answers to the questions and the challenges that people are putting forward? a menos que tengas respuestas para las preguntas que la gente te está haciendo? Before we even get into that, Así que antes de entrar en ese tema, let me ask you something. quiero preguntarte algo. This is for Christians this evening. I won't assume you're all Christians, Esto es para cristianos, voy a asumir que todos sois cristianos. but a Christian should at least believe this book. Un cristiano por lo menos debería creer la Biblia, ese libro. So when there's a conflict between what human beings are saying about the Bible Así que cuando hay un conflicto entre lo que las personas dicen sobre la Biblia, in our modern world, you can't trust it because of evolution and so on. en nuestro mundo moderno, que supuestamente dice que no puedes confiar en la Biblia porque está la evolución, When there's a conflict between what the Bible seems to say and what men and women are challenging, which will you trust? así que cuando hay un conflicto entre lo que la gente dice y lo que la Biblia dice, ¿en qué fuente vas a confiar? For the Christian Para el cristiano, who wants to be consistent with what God's word declares, que quiere ser coherente con la visión que Dios declara en la Biblia, if it was good enough for Jesus, si el diluvio fue lo suficientemente bueno para Jesús, Matthew 4, en Mateo 4, it's where he resists the temptations being brought by the devil, cuando Jesús resiste la tentación por el diablo, and he quotes scripture, he says, it is written. y él cita la Escritura y dice, está escrito. But as this picture shows, Sorry? but as this picture shows, Ok. Así que como muestra esta imagen, when you think about men and women's ideas about science, cuando piensas sobre la idea de los hombres y las mujeres sobre la ciencia, with the very best of intentions, they're human beings who make mistakes, con las mejores de las intenciones, aún así los seres humanos siguen teniendo fallos, our ideas, even as scientists, change. que incluso ideas que los científicos cambian. In other words, the evolutionary model of origins is actually evolving, it's changing through time. Incluso el modelo de la evolución, de la teoría de la evolución, está cambiando continuamente a través del tiempo. Does that mean we need to keep rewriting how we understand this book? ¿Eso significa que porque la teoría de la evolución cambia tenemos que reescribir la Biblia de nuevo? Absolutely not. No. Christian, it should be your first and final authority in how you live and how you believe. Para nosotros los cristianos la Biblia debe ser nuestra primera y única y más alta autoridad. But if it's the word of a God who doesn't make mistakes, Pero si es la palabra de un Dios que habla y que no tiene fallos, and whose knowledge is all-encompassing, he knows everything, y que Él sabe todo, es omnisciente, then when the Bible touches on science, it must also be trustworthy. okay, entonces cuando la Biblia habla de la ciencia, también debe ser fiable. Look at how Jesus understood the flood of Noah. Mirad cómo Jesús entendió el diluvio de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. So Jesus taught the flood was real history. Así que Jesús creía que el diluvio era una historia real.
But like I said, sadly, many scoff at this idea. Así que como hemos dicho antes, pues They mock. tristemente a mucha gente le disgusta esta idea del You diluvio. mean you really believe in Noah's Ark? They say. Te preguntan, ¿tú realmente crees en el diluvio del Génesis? All the animals going onto the ark 2 by 2. Que los animales iban de 2 en 2 al arca, entraban de 2 en 2. I've been mocked a number of times for believing that. Se han reído de mí muchas veces por creer en estas cosas. You know, the New Testament writers all treated Genesis chapters 6 through 9 as history. Todos los escritores del Nuevo Testamento tratan Génesis 6 al 9, cuando habla del diluvio, como historia. But if you go to any major museum in the world today, Pero si vas a cualquier museo reconocido this hoy is- en día en el mundo, this is the Natural History Museum in London. este es el Museo de Historia Natural en Londres. No doubt you have one in Madrid and many places in the country. Aquí tenemos uno en Madrid y en muchos lugares del país. You find that these museums are not teaching what the Bible says, obviously, Así que encontramos que estos museos no enseñan lo que la Biblia dice, obviamente. everything that is taught is undermining the biblical framework. Todo lo que dicen está minando lo que la Biblia dice. And the worldview that is being taught is a millions of years evolutionary framework. Y así que la cosmovisión que enseñan es una cosmovisión evolutiva donde todo ha ocurrido durante millones de años. Generations of young people and children have been through such museums, Generaciones de niños y de jóvenes han ido a esos museos and that worldview becomes part of how they think. y esa cosmovisión forma parte de lo que ellos ya piensan. And of course, that influence is coming through the media, through school education, and so on. Así que, obviamente también esa influencia viene de la escuela y viene de los medios de comunicación. And what they're being taught forms the foundation of their worldview. Y lo que a ellos se les enseña se convierte en el fundamento de su cosmovisión, de lo que ellos piensan. Which means that for many people, Lo que significa que para mucha gente, from a young age, desde una edad temprana, they begin to question whether you can really trust the first few chapters of this book. ellos ya empiezan a pensar o se les enseña y ya empiezan a cuestionarse los primeros capítulos de la Biblia. Because after all, so they think, Porque después de todo, the facts of science disagree with the Bible. según ellos, la ciencia no está de acuerdo con la Biblia. Well, here are some fossils. Aquí tenemos algunos fósiles. This picture is from Dinosaur National Monument in the United States. Esta imagen viene del monumento de dinosaurios nacional en Estados Unidos. There are many, many fossils, of course, of dinosaurs and many other things all over the world. Hay muchísimos fósiles de dinosaurios y de otros animales y plantas a lo largo del mundo. Maybe you've been taught to think that they are automatically proof of millions of years. A veces se nos enseña, y a lo mejor habéis llegado a creer, que todos estos fósiles es la prueba fundamental para creer en los millones de años. Now, I have the same evidence that everybody else has, the fossils. Así que voy a hablar también de la evidencia que todo el mundo tiene de los fósiles. As a believer in creation, I don't have a different set of evidence. Como creyente en la creación, yo no tengo evidencias diferentes o pruebas diferentes. But I do see and understand and interpret these things differently. Yo solamente veo la misma evidencia y la interpreto de forma diferente. When I went to university, Cuando fui a la universidad, over 30 years ago now, casi hace 30 años, I did some geology study. hice algunos estudios en geología. I also studied zoology. Estudié zoología. At that time, I was a Christian, En ese tiempo era un cristiano, but I believed that somehow God used evolution. pero creía que Dios de alguna manera había hecho las cosas a través de la evolución. So I didn't have the worldview that starts with God's words being true from the very first verse. Así que no tenía esta cosmovisión de que lo que Dios dijo en la Biblia era verdad desde el primer versículo. Not that I thought of it quite like that, No que lo pensara así tan crudo, but I actually had, without really realizing it, rejected the first chapters of the Bible. pero sin darme cuenta había rechazado los primeros capítulos en la Biblia. In my first year of university, En mi primer año de universidad, as a result of thinking much more about the facts,
Después de pensar mucho y profundamente sobre la evidencia, I y los hechos, rejected evolution. al final no creí más en la evolución. Actually, it was nothing to do with theology that caused me to reject evolution in the beginning. Curiosamente, no fue la teología que me hizo dudar y rechazar la evolución, But as time went on, I began to see that faith had a great deal to do with this issue of creation evolution. Sino que fue porque me di cuenta que la fe tiene que ver muchísimo con este tema de la creación y la evolución. So I now wear biblical glasses. Así que ahora tengo gafas bíblicas. I don't mean the ones that some of us have to have sitting on our noses, No me refiero a las gafas físicas que tengo sobre mis narices, qué but coincidencia, a picture for how we look at the world. sino de la imagen y la cosmovisión que tengo sobre el mundo. I still see the same fossils that Toda- I saw as an evolutionist. Todavía veo los mismos fósiles que veía cuando era evolucionista, But because my thinking is totally different, pero porque mi pensamiento es completamente diferente, because my foundational beliefs are completely changed, porque mi fundamento ha cambiado completamente, I look at them differently. ahora lo veo diferente. I interpret them differently. Ahora lo interpreto diferente. Okay? So we're not ignoring the facts tonight. Así que no estamos ignorando los hechos, We're not ignoring the existence of fossils. no estamos ignorando que no existen fósiles, But we're going to look at them from the viewpoint that the Bible is history. sino que los vamos a mirar a los fósiles desde el punto de vista de que la Biblia es cierta, es And historia. that's how we should see every subject. Así que de la misma manera deberíamos ver cualquier otro tema, Because God is the first biologist, porque Dios fue el primer biólogo, God is the first astronomer, and geologist, and everything else. Dios fue el primer astrónomo, el primer geólogo, el primer de todo. Okay? So can I challenge you? ¿Puedo retarte? If you're a Christian, is your thinking completely based on Scripture in every area? ¿Puedo retarte a que pienses si realmente tu cosmovisión en cada área de tu vida está basada en las Escrituras? No, I don't believe the Bible's a science textbook, Yo no creo realmente que la Biblia sea un libro de ciencias, but I want to use it tonight as a framework. pero quiero usarlo hoy como una estructura. And you might want to make a note of some of these scriptures. Así que seguramente verás algunos versículos en la pantalla. We're not going to read right through them for time, No vamos a leerlos todos por el tiempo, but the first point is this, pero el primer punto from es este, Genesis 6. que viene From de Génesis 6. That everything was, everybody had become so wicked that God decided the flood needed to come. Que toda la gente se volvió tan mala, tan depravada, que Dios decidió traer un diluvio. Everything was corrupt. Todo estaba corrompido. Man's thoughts continually evil. El pensamiento humano siempre tendía hacia el mal. It was deserving destruction, God determined. Siempre estábamos bajo el juicio de Dios. Now this isn't popular, but the flood was a judgment for human sin. Esto no es muy popular, no es un pensamiento popular, pero el diluvio fue un juicio por el pecado de la humanidad. You can see from what I've highlighted here Puedes ver de lo que hemos destacado ahí, that God was determined to destroy, to kill all flesh. que Dios tenía en mente destruir toda la humanidad, toda carne. It reminds us of the seriousness of sin, rebellion against God. Nos recuerda sobre la seriedad del pecado, que es una rebelión contra Dios, And it was going to be a judgment by water. que iba a haber un juicio a través del agua. But God wanted to preserve a remnant from that destruction. Pero Dios quiso preservar un remanente de esa destrucción. And we will read this verse from Genesis 7. Y vamos a leer este versículo. Dice, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida. So what kind of animals were taken on the ark according to this? Así que, ¿qué tipo de animales se estaban metiendo en el arca según esto? Land-dwelling, air-breathing ones. Animales que andaban sobre la tierra y que respiraban. There weren't fish tanks on the ark. Pero los peces entraron en el arca. He didn't have to go and round up insects and that kind of thing. Noah. He didn't have to go and collect two of each kind of insect. Noé tampoco tuvo que estar recolectando o agrupando
a los insectos de dos en dos. God brought the animals to the ark. Dios llevó a los animales al arca, We're particularly thinking of the reptiles, the birds, and the mammals. especialmente a los reptiles, a las aves y a los mamíferos. And in the Hebrew, there's a word that is nephesh, Y en el hebreo hay una palabra que es nefesh, and it means the land dwelling. It means the animals with the soul or the flesh, the air. And I'm explaining. Let me start again. Nephesh are literally the soul life Nefesh es literalmente la vida del alma, with the breath of life in them. como la vida de Dios en ellos, Adam was la breathed. esencia de la vida. Adam became a living soul when God breathed into him. Adán se convirtió en un alma viviente cuando Dios sopló en Adán. So really, it's literally not just air breathers, but those with the blood flowing through their veins, if you like. Así que no es literalmente aquellos que respiran, sino aquellos que tenían sangre Now, a través de su pena. if that's the case, Y si ese es el caso, how on earth did Noah get the millions of species on the ark, people say? ¿cómo pudo Noé meter a todos los millones de especies que hay en el arca? Yeah? So many animals. Un montón de animales. How could they all fit on board this ark? ¿Cómo podían ellos caber en un arca tan pequeña? What about the really enormous creatures? ¿Qué pasa con los animales que eran monstruosamente grandes? How did they get through the door? ¿Cómo entraron por la puerta? Not just the really big dinosaurs, No creemos que los dinosaurios pudieran haber but hecho the eso, really big mammals too. pero algunos animales grandes también. No one ever asks me, how did you get a Beluchitherium on Noah's ark? Sorry. A Beluchitherium. Would you just Vale. ¿Cómo pueden meter un animal enorme dentro del arca? Yeah. No es que no sé la traducción de ese animal. así que- You didn't translate it, but that's just the Latin. It's a big mammal. Es solamente el latín para decir un mamífero muy grande. Yeah? There are many big mammals, bigger than many of the dinosaurs. Hay muchos mamíferos que son más grandes que incluso los dinosaurios. So here's the thing. Here's the problem. Así que aquí está la cosa, este es el problema. The Bible seems to be something that doesn't make sense based on this challenge. La Biblia parece decir algo que no tiene sentido. But the truth is this, folks. Pero esta es la verdad. Most of the dinosaurs were quite small. La gran mayoría de los dinosaurios eran bastante pequeñitos. The average size was the size of a sheep. El tamaño medio era del tamaño de una oveja. If you remove dinosaurs from the picture, Si tú quitas a los dinosaurios de la escena, the average size of all other animals in the world is the size of a rat. si tú quitas a los dinosaurios de la escena, entonces el tamaño medio de los otros animales This is es más o menos del tamaño de una rata. This is based on evolutionary reasoning. Esto se basa en el pensamiento evolutivo también. O sea, In other words, it's based on the reasoning by the evolutionary community, Así the que- average size. Estas pruebas se basan en el pensamiento de la comunidad evolutiva. O sea que And even the encaja. really big creatures like those long-necked, long-tailed sauropod dinosaurs, Así que incluso esos saurópodos que tenían los cuellos enormes y que eran gigantes, they were once small. ellos eran bastante pequeños cuando eran The jóvenes. biggest eggs we find are like a large rugby ball. El huevo más grande que encontramos de saurópodo es como del tamaño de una pelota de rugby. So something like Diplodocus or Tyrannosaurus rex, they were once very small. Así que incluso los juveniles de los Diplodocus o del Tyrannosaurus rex eran And it también didn't bastante need pequeños. millions of species of these different land animals. Así que cupieron todas estas millones de especies de animales que habitaban la Tierra. He needed 2 of every kind. Él metió 2 de cada tipo. And the word that is translated in 10 times in Genesis, Y la palabra que se traduce 10 veces en el Génesis, sometimes as género in Spanish Bibles, a veces se traduce como género is en la really Biblia española. a big category, like a family. Realmente esa palabra tipo o género se refiere a una familia bastante amplia. Noah didn't need 2 of every type of horse, all the zebras, the horses, the asses, the donkeys. Noé no necesitaba 2 de cada especie específica de cada uno de los animales. They all can still hybridize today. They're part of the same type, the same family. Ahora mismo hoy día sabemos que estos animales, muchos de ellos podían ser parte de la misma familia. Just 2 of the horse kind. Así que simplemente Noé necesitaba 2 With de la dinosaur- misma familia, del mismo tipo. With dinosaurs, we're dealing with about 50 types. Los dinosaurios tienen 50 tipos. Hay 50 tipos de familia de dinosaurios. It's been solamente. estimated that even allowing for the animals that have gone extinct,
incluso metiendo a los animales que ya se han extinguido, that we're talking about 16,000 animals, estamos hablando de unos 16.000 animales que entraron en el arca. mostly pairs of animals, male and female, mostly pairs of these animals. Mayormente parejas de estos animales, el varón y la hembra, o el macho y la hembra. But sevens of the clean ones. Y de los animales limpios entraron 7 parejas. That may sound a lot of animals, Así que eso parece mucho menos animales que lo que realmente parecía en un principio, especially if you think the ark looked like this. especialmente si ves el arca como esto. Así que Yeah? si el arca era como esto, realmente eran muchos animales, Yeah? ¿no? How many of you have had books at home? Come on, be honest. ¿Quién de vosotros tiene libros, que levanta la mano, que libros de texto que enseñan el arca de Noé como eso? With Noah's ark looking like that. Con el arca de Noé que parece eso, ¿no? Yeah, me too. Sí, yo también. The trouble is that, cute though it looks, it leads to unbiblical thinking, doesn't it? El problema es que aunque parezca muy bonito, no proviene de un pensamiento bíblico. The ark didn't look like that. El arca no era así. It was measured in cubits, that's the distance from elbow to middle fingertip. El arca se medía en cubos, que es desde la distancia desde el codo hasta aquí. 300 long, De 300 cubits long, 300 codos de longitud, 30 cubits high, a 30 codos de altura and 45 wide. y 45 de anchura. And those dimensions give a very, very stable boat indeed. Y esas dimensiones hacían que el arca fuera muy estable en agua. It's interesting that many of the modern supertankers that carry oil actually have very similar dimensions. Es muy interesante que los camiones, estos camiones gigantes, ¿no?, que se ven en Estados Unidos, tienen estas dimensiones más o menos, son muy parecidos. A truly enormous vessel, a truly enormous ship, Era básicamente un barco enorme, gigantesco. equivalent to more than 500 big railway stock cars for carrying animals. Dentro del arca hubieran cabido 520 vagones de tren, Yeah, plenty of room. un montón de espacio. Not just for the animals, but also for the people that should have listened to the teaching of Noah. No solamente para los animales, sino para la gente que habría escuchado de las enseñanzas de Noé, de la This advertencia de Noé. massive watery catastrophe Esta catástrofe tan desastrosa que vino a través del agua began on a single day of Noah's life, the Bible tells us. vino en un solo día en la vida de Noé. And it was clearly a total destruction of the earth as it then existed. Y la Biblia declara claramente que fue una destrucción total y absoluta de lo que había en la superficie de la tierra. These fountains of the great deep, Estas fuentes del gran abismo, some people may think that's surely fountains of water. alguna gente cree que eran básicamente fuentes de agua. But I believe as the crust somehow beneath the oceans broke apart, it was a volcanic activity that was also happening. Pero yo creo que fueron los bordes de las placas tectónicas en el fondo de los océanos que se rompieron y salió un montón de agua de allí. Most of what comes out of volcanoes is actually water in the form of steam. Hubo muchísima actividad volcánica y de esos volcanes salió un montón de agua también, porque hay muchísimos gases en esas erupciones. That's what gives it the explosive power. Eso es lo que les da ese poder tan explosivo. So it was a geologic event Así que fue un evento geológico which was going to totally reshape the Earth's geography and geology. que iba a cambiar completamente como la Tierra era. And the only safe place, Y el único lugar seguro, Noah's Ark. el Arca de Noé. And that was the place you needed to be safe from the waters of the flood. Y ese era el lugar en el que tenías que estar para ser salvo del agua del diluvio. Noah was favored by God and his family, Dios tuvo gracia con Noé y su familia, and he was a preacher. y Noé fue un predicador. The New Testament tells us that. El Nuevo Testamento nos lo dice. I wonder what he was preaching. Me imagino o pienso en lo que Noé podría estar predicando. God had told him the flood was going to come, Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio and that he needed to be in the ark when the flood came.
y que Noé tenía que estar dentro del arca cuando el diluvio viniera. surely he would have been telling people, you need to be in the ark. Don't be outside when the flood comes. Y cuando Noé sabía eso, pues seguro que le estaría diciendo a la gente, entrad dentro del arca, no podéis quedaros fuera. How many people listened to him? ¿Cuánta gente le escuchó a Noé? Just his immediate family of 8 people were on the ark. Solamente su familia, 8 personas entraron en el arca. He was probably preaching for 100 years, if you read the account carefully. Si Noé seguramente estuvo predicando durante 100 años, Either he was the most useless preacher that ever lived, yo creo que Noé fue el predicador más inútil que hubo en la historia, or he was the most faithful preacher o él fue el predicador más fiel de toda la historia, because his message was falling on deaf ears. porque su mensaje estaba basado en lo que Dios dijo. God provided that ark. Dios proveyó del arca, It was God's design, fue el diseño de Dios, and only in the ark were you able to be safe from the judgment of the flood. y solamente dentro del arca eras capaz de evitar el juicio de Dios. And that's the same as the gospel message of Jesus Christ. Y eso es lo mismo que el mensaje del Evangelio de Jesucristo. You need to be in him. Tienes que estar en Él. He's like your ark of safety. Él es como el arca de donde puedes To be encontrar seguridad. saved from the judgment that will come, according to 2 Peter chapter 3. En Cristo estamos seguros del juicio que va a venir. And Jesus said, Y Jesús dijo, John 10 verse 9, Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. so we're applying this just for a moment, faith, as it says in my title. Así que aplicamos esto un poco a la fe, como dice el título de la conferencia. Can I ask you a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? Every one of you, even the children here, Todos vosotros, incluso los niños, are you in the ark? Are you in ¿estás the en el ark? arca? Or are ¿Estás you en el arca que es Cristo? Or are you still outside? ¿O todavía estás fuera? In other words, are you in Christ? El arca de Cristo, el arca de Noé es Cristo. Have you put your faith and trust in the Lord Jesus and asked him to forgive your sins? Has puesto tu confianza y tu fe en el Señor Jesucristo. Has pedido que perdone tus pecados. He is the only way Él es el único camino. to be saved from the wrath to come. Él es el único camino para ser salvo de la ira venidera. There was only one ark. Solo había un arca, There were no other boats. no había otros barcos, You couldn't survive outside the ark. no podías sobrevivir fuera del arca, Yeah? Not for a year-long flood. no por un diluvio que duraba un año, And there's only one way to the Lord God, through Jesus Christ. y al igual solamente hay un camino hacia Dios que es Jesucristo. That offends people, doesn't it? Eso ofende a la gente, ¿verdad? Christianity is an exclusive message. Que sea un mensaje tan exclusivo, solo un camino. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre si no es por mí. Well, let's move on from that faith lesson. Vamos a continuar. This was no local flood. Esto no era un diluvio local, Sadly, regional. that's what some theologians and church leaders will say today. Algunos teólogos dicen que este diluvio era local, regional. But how could God have made it any clearer than we see here that it was a global flood? Pero Dios dijo muy claro en la Escritura que el diluvio fue global. Y dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Could you have a local flood that covered mountains? ¿Puedes tener un diluvio regional que cubre las montañas? Well, it's not possible, is it? No es posible, ¿verdad? That would be absurd, Sería absurdo, because water finds its own level. porque el agua cae hasta su propio nivel. In fact, if you have even a continental scale flood, you've got a flood that affects the whole world. Así que si tuvieras un diluvio que afectara a tu continente, entonces realmente estaría afectando a todo el mundo. And if it was a local flood, just affecting a little bit of Mesopotamia, as some people claim, Así que si fue un diluvio regional, como alguna gente de la antigua Mesopotamia decía, why do we need Noah's Ark? ¿para qué necesitamos el arca de Noé si era regional? People and animals could have migrated to a Lo- safe part of the world. Los animales y la gente podría haber migrado a otras áreas más seguras. Why take birds on board? ¿Por qué meter a las aves dentro del arca? No, the Bible is very clear. La Biblia es muy clara. This flood was going to totally demolish the earth that then existed.
Este diluvio iba a destrozar completamente la tierra y todo lo que existía en ella. This flood was so big, Este diluvio fue tan grande, so total in its destruction, tan destructivo, that it took 150 days before the tops of the mountains started to peak above the floodwaters as they were going down. que tomó 150 días hasta que realmente cuando el agua se retiraba se empezaban a ver ya los picos de los montes. The flood, friends, was no tranquil event. Sorry? It was not some quiet, peaceful event. No era un evento tranquilo y apacible, sino When Noah sent out those birds, the dove, for example, cuando Noé envió a estos pájaros como la paloma, and we read that it couldn't find a place to sit down, leemos que la paloma no halló ningún lugar donde sentar la planta de su we pie. see just how great the extent of the flood was. Ya podéis imaginaros qué grande y extenso fue el diluvio. Doves are pigeons. Palomas o pequeñas aves, Some of these are endurance flyers. algunos de ellos son pájaros que pueden volar durante mucho tiempo. The record is at least 1,600 kilometers. El récord está en 1.600 kilómetros de que un pájaro puede volar sin parar. So a bird like that couldn't find a place to stay was definitely hovering over a very, very big flood. Así que un animal, un pájaro de esos que podía cubrir áreas tan extensas y que no encontró ningún lugar, pues es obvio que el diluvio fue tremendamente extenso también. People think it was a local flood. La gente cree que fue un diluvio local. Some of those same people Alguna de esa misma gente, are quite happy to believe that there has been a flood on the planet Mars. alguna de esa gente cree incluso que en Marte ha habido un diluvio, I have no problem with that possibility. que nosotros no tenemos ningún problema con esa posibilidad. The Bible has nothing to say about that. La Biblia no tiene nada que decir sobre un diluvio en Marte. There seem to be layered rocks on Mars. Parece ser que en Marte pues hay rocas que parecen indicar eso. There seem to be erosional features. Parece que hay erosión en Marte y todo. There's a massive canyon. Hay un cañón enorme en Marte, But there's one thing for sure. pero hay una cosa que sí sabemos. No drop of liquid water has ever been found on Mars. No se ha encontrado ni una sola gota de agua líquida. But they believe in a flood Pero ellos creen en un diluvio en Marte that maybe is nearly 100 meters deep across the whole planet, and they even call it Noah's flood on Mars. que creen que este diluvio hubiera tenido una profundidad de 100 metros, But the same people do not and will not believe in a flood on the earth, pero esa misma gente que cree en el diluvio en Marte no creería en un diluvio en la Tierra, even though most of it's still covered by water. incluso aunque la Tierra está casi completamente cubierta por agua. Something other than the facts of science is involved when people can be so inconsistent in their reasoning. Esta es otra de las pruebas de cómo la ciencia puede estar involucrada en los razonamientos de Now, estas if there was personas. such a flood, Así que si no hubo un diluvio, what would you expect to find? sí, What would you expect to find? If there was such a flood, y si hubo un diluvio así de grande, ¿qué esperarías encontrar? you'd expect rapidly formed rocks Esperarías rocas que se formaron muy rápidamente and rapidly formed fossils. y fósiles que se formaron muy rápidamente. Okay? Well, I haven't got time to talk about rapid rocks, Así que vamos a hablar un poco sobre la formación rápida de las rocas. let's think about fossils. Vamos a hablar sobre los fósiles ahora. Now, evolutionists teach that fossils are nothing to do with the flood of Noah, but the remnants of vast ages of time. Okay. Los evolucionistas piensan que los fósiles no tienen nada que ver con el diluvio de Noé, sino que tienen que ver con eventos pasados. If that's true, Si eso es verdad, which I don't agree with, que algunos de vosotros puede estar de acuerdo, it would mean that death and suffering in the animal kingdom gradually resulted in all the animals and plants we have today. Sorry, all the animals we have today. okay, eso significa que la muerte y el sufrimiento produjo todos los animales y las plantas que tenemos hoy día en la tierra. That you are here as a result of these death and suffering processes. Eso significa que tú estás aquí como el resultado de un proceso de sufrimiento y de muerte. It's what Charles Darwin calls survival of the fittest. Eso es lo que Darwin llamó la supervivencia de los más aptos.
Well, I believe in fossils, Bueno, yo creo en los fósiles, but I don't think they're evidence for millions of years of evolution. pero no creo que son pruebas de millones de años, como evidencia de millones de años. Some of these fossils in these pictures are very well preserved, aren't they? Algunos de los fósiles que se ven en esta imagen están muy bien preservados, ¿verdad? That shows amazing preservation Muestran que están extraordinariamente bien preservados, because of rapid burial. porque se enterraron muy rápidamente. Even the skin and flesh outlines of these ichthyosaurs are preserved. Incluso se puede ver la piel y la carne que delinea los límites de ese ictiosaurio. Well, let's think about some fossils and what lessons we can learn. Vamos a pensar sobre los fósiles y qué cosas podemos aprender de ellos. First of all, they don't come with labels attached Primero, los fósiles no tienen unas etiquetas that tell you how old they are. que te dicen cuántos años tienen. Now, I've got a fossil here. Esto es un fósil real, That's a fossil dinosaur. eso es un fósil de dinosaurio. This is from a different dinosaur, a T-Rex tooth. Eso es de otro dinosaurio, es un diente de T-Rex. Are both of these examples really millions of years old? Estos dos ejemplos nos muestran que realmente existieron estos millones de años. Well, let me ask you another question. Bueno, deja que te haga otra pregunta. Do you agree that this fossil could be weighed and we could agree on how heavy it is? Nosotros podemos medir el peso de ese diente y podemos estar de acuerdo en el peso de ese diente. Of course, that would be a fact. Por supuesto, nosotros estamos todos de acuerdo. We could Es un also hecho. agree on its color, Si vemos el color, ¿estaríamos de acuerdo? how big it is, how Lo big grande is que it? es. Yeah. If it smells, Si huele bien o mal. some fossils do. Ah, sorry. Some fossils do smell. Algunos fósiles huelen mucho. But you could even describe its texture and so on. Incluso puede describir la textura y muchas cosas más. But the moment we say, how old is it, Pero en el momento en que decimos cuántos años tiene este fósil, we're having to step outside of the present and imagine what happened in the past. tenemos que salirnos del presente e imaginarnos qué pasó en el pasado. And so our beliefs about history will affect how we interpret the age. Así que depende de lo que pensemos sobre la historia del pasado, va a cambiar nuestra interpretación de ese fósil. See, experimental science can establish certain facts about the fossil, Así que la ciencia experimental puede dar algunos aspectos objetivos sobre el fósil. but because none of us were there to witness these fossils forming, Pero cuando ese fósil se formó, como ninguno de nosotros estaba allí, our beliefs about history influence how we interpret those facts. pues tenemos que reconocer que nuestra visión de la historia influencia muchísimo cómo interpretamos ese fósil. You can't actually directly date such fossils using radioactive dating. Tú realmente puedes coger ese fósil y puedes aplicar métodos de datación For a very good reason. y, There's a very good reason why not. y no hay buenas evidencias o no hay es muy difícil simplemente datar ese fósil con un método de datación. Sedimentary rocks, which have been laid down by water, Las rocas sedimentarias que se dejan por el movimiento de agua, the kind of rocks where you find fossils, que son las rocas donde encontramos los fósiles, they do not contain radioactivity. esas rocas no contienen radioactividad. That's found in igneous rocks that come out of a volcano or something. Esa radioactividad se encuentra en las rocas ígneas, que viene de los volcanes o de explosiones. So independent reasoning leads people to assign an age to these rocks of millions of years. Así que ellos usan un razonamiento diferente para asignarle millones de años a estos Yeah. fósiles. Okay? So the difference between facts and interpretations, that's really important. Así que es muy importante que comprendamos la diferencia entre hechos o pruebas y interpretaciones. Here's another lesson about fossils. Aquí hay otra lección sobre los fósiles. These obviously are fossil frogs, I think most of us would agree. Esto es un fósil de una rana, creo que todos estaremos de acuerdo. Yeah, but they don't look any different from the frogs alive today if you looked at their skeleton. Pero si veis ese esqueleto, realmente no se diferencia mucho de una rana actual. So in that alleged 190 million years, they apparently haven't evolved. Así que supuestamente las ranas durante 190 millones de años no han evolucionado. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. 5 well-preserved fossil octopus were found Un pulpo, el fósil de un pulpo muy bien preservado. in 2009. They were reported. Lo encontraron en 2009.
Supposedly, these rocks where they were found in Lebanon were 95 million years old. 95. 95. Supuestamente las rocas donde se encontró este pulpo tienen 95 millones de años. But they look just like modern octopus. Pero ese pulpo parece igual que un pulpo moderno. In fact, they're so well preserved, De hecho, está tan bien preservado ese pulpo there's even traces of muscles and gills. que incluso tenemos pequeñas muestras de músculos, de las branquias, And even bits of ink from the ink sac. incluso un poco de tinta del saco de tinta dentro del pulpo. Some people have taken the dried ink, put water in it, and they've been able to use it to write with. Ah, alguna gente ha cogido esa tinta de dentro del pulpo, le ha puesto un poco de agua y ha podido escribir con la tinta. Just last year, this new species of predator dinosaur was found. Incluso el año pasado se descubrió este fósil de dinosaurio. That's the reconstruction. Esa es una reconstrucción, el dibujo es una reconstrucción. This is what they found. Eso es lo que encontraron abajo. Okay. Now, based on much greater knowledge of these sorts of dinosaurs, I'm not going to challenge that the picture may be somewhat believable. Así que, pues, viendo los pedazos de fósiles que tenemos, pues no voy a entrar en decir si la imagen está bien o no. But Dr. Longerich from the university in the UK, Pero el doctor Longerich en la Universidad de Reino Unido, he was reported in saying this. él dijo esta cita. Este hallazgo fue inusual porque es un dinosaurio en rocas marinas. Es como cazar ballenas fósiles y encontrar un león fósil. That's interesting. Eso es muy interesante. What's he mean? What does he mean? ¿Qué es lo que él pretende decir? He found a land animal Que encontró un animal terrestre a very long way from where you'd normally expect a land animal, buried in rocks laid down in the ocean. en un lugar muy apartado de la tierra. Realmente lo encontró en rocas oceánicas, en rocas en el mar. That sounds like it was caught up in some kind of flood. Eso parece ser, ¿no?, que ese fósil, ese animal, se encontraba en una especie de diluvio. Here's another discovery just from 2 months ago. Hay otro descubrimiento hace solamente 2 meses. These two scientists are looking at a big slab of rock Estos científicos estaban viendo una roca muy grande on which they found many, many footprints. en la que encontraron un montón de huellas. And on the right, you've got Dr. Martin Lockley. A la derecha tenéis al doctor Martin Lockley, el de la cita. And this is what he said on this documentary. Y esto es lo que él dijo. Aquí tenemos la losa conocida más grande que contiene huellas de mamíferos de todo el mundo. The scientific paper, and I looked at this, Y el artículo científico, y lo he mirado, said that there were 40 different animals dijo que había 40 animales diferentes, 40 huellas diferentes, that had made 70 footprints between them on this piece of rock. que hicieron 17 huellas diferentes en este trozo de roca. And the ones which are blue here, they're made by mammals. Las huellas que son azules las hicieron mamíferos. Yeah, the ones which are green are made by pterosaurs, those flying reptiles. Las que son verdes las hicieron los pterosaurios, que son los dinosaurios que vuelan. And most of the others are made by different kinds of dinosaurs. Y las otras huellas las hicieron otros tipos de dinosaurios. Now, if you look carefully, Si miras con atención, you'll see that lots of these tracks are moving in a direction. si ves con atención a las huellas, ves que se están moviendo en una dirección concreta, todas ellas. That suggests to me Eso sugiere that they were running from something. que estaban corriendo de algo. I have an idea. Tengo una idea. Maybe they were fleeing from rising floodwater. Quizá ellos estaban corriendo del agua del diluvio que estaba subiendo de nivel. But this is what the scientists said in the paper. Pero esto es lo que los científicos dijeron en el artículo científico. That all of these mammals and pterosaurs and dinosaurs Que todos estos mamíferos, pterosaurios y diferentes dinosaurios, were foraging together, in other words, feeding together estos animales se estaban alimentando juntos as a social group. como un grupo social. Well, I've never seen that in the world. No, nunca he visto dinosaurios como grupo social en el mundo. Delicate Otro tipo de animal. flying animals,
sorry, delicate flying animals, animales que vuelan y que son muy delicados, feeding alongside great big dinosaurs or big mammals, animales muy delicados que se alimentan junto a mamíferos que son monstruosos y muy grandes, all cuddling up together and getting, let's eat together. I mean, it's rubbish. o quedando juntos y comiendo juntos y estando juntos. A mí eso, quiero decir, no tiene sentido. There's no parallel in the animal kingdom, in observations, anywhere in the world for this idea. Esa idea no tiene ningún tipo de evidencia por mucho que miremos en el mundo. I can't prove my idea, Yo puedo probar mi idea, but I think it makes more sense of the facts. pero creo que tiene más sentido de las pruebas. Evidence from the fossils points to flood conditions. La evidencia que viene de los fósiles parece indicar la existencia de un diluvio. You need special conditions to make a fossil. En realidad, para hacer un fósil necesitas condiciones muy especiales. Slow burial doesn't work. Un enterramiento lento no funciona. Creatures that die normally float and they swell up and then they get eaten by their friends. Si un pez se muere, básicamente flota y sus amigos se lo comen. You don't see lots and lots of creatures sitting around on the bottom of the ocean waiting to be fossilized in wildlife documentaries. Tú muchas veces no ves a los animales sentados en el fondo oceánico esperando a morirse y a fosilizarse. Okay? Well, I'm going to imagine this is a little Spanish fish, Vamos a imaginar que es un pez español. and I'm going to call it Alejandro. Vamos a llamarlo Alejandro. Okay? Alejandro is swimming along, minding his own business, Alejandro está ahí nadando tranquilito, pensando en lo suyo. and suddenly he's buried by a great dump of sediment. Y de pronto, pues le viene un montón de sedimento encima y lo entierra. Poor Alejandro. Pobre Alejandro. Everybody said, Oh, pobre Alejandro. And suddenly he is dead. De repente, Alejandro está muerto. He's been quickly buried. Ha sido enterrado muy rápidamente. The other creatures in the ocean can't eat him. Los otros animales en el océano no se lo pueden comer. Yeah, and if there's a lot of minerals dissolved in the water between the sediment grains, Si hay un montón de minerales disueltos en el agua, entre los granos de arena, especially if we're dealing with warm water, especialmente si estamos en agua caliente, then you can form a fossil. entonces puedes formar un fósil. There was a lot of mineral saturated water at the time of the flood. Había un montón de agua caliente saturada en el tiempo del diluvio And a lot of it very warm. y estaba muy caliente. We can be certain of that because it talks about the fountains of the great deep bursting open. Podemos estar seguros de eso porque dice que era la fuente del gran abismo que salían para arriba. So what we see in terms of geology is exactly what we'd expect if there was a global flood. Así que lo que vemos en geología, en este aspecto, está de acuerdo con lo que sería el diluvio universal. Well, let's draw this to a conclusion in the last few minutes. Vamos a llevar a esto a una conclusión en estos últimos minutos. We've seen that the Bible teaches a global flood, Vemos que la Biblia enseña un diluvio global, that it was catastrophic, it was sent to judge human sin, que fue catastrófico y que fue enviado para juzgar el pecado de la humanidad. only 8 people survived. Solamente 8 personas sobrevivieron The New Testament writers agree with this. y el Nuevo Testamento está de acuerdo con esto. We've also learned that God is a God who judges sin, and that's not popular. También sabemos que Dios es un Dios que castiga el pecado, Yeah. aunque no sea muy popular decirlo. But we've also learned that God's gracious. He spared Noah and his family. Pero también sabemos que Dios es un Dios de gracia, que perdonó a Noé y a su familia. And if others had listened to the preaching of Noah, Y a aquellos que hubieran escuchado a la predicación de Noé, I'm sure they too would have survived the flood in pues the ark. estamos seguros que ellos también se hubieran salvado. God promised in Genesis chapter 9, Dios prometió en Génesis 9, after they'd come out of the ark, después de que mandó a hacer el arca, that never again would he send such a destructive flood. así que después de que el arca ya se posó en la tierra, And I dijo hope- que no iba a enviar nunca más un diluvio de ese tipo. And I hope you know this, Christian. Y espero que tú esto lo sepas, si eres cristiano. God keeps his promises. Dios mantiene sus promesas. He's not a God who tells lies. No es un Dios que dice mentiras. Numbers 23:19, for example. Números 19, Numbers 23. 23, números 23.
God is not a man that he should lie Dios no es hombre para que mienta or change his mind. o para que cambie su When he pensamiento. speaks, he acts, and when he promises, he fulfills his promises. Cuando Él dice algo, Él lo hace. Si Él promete algo, Él cumple su promesa. Titus 1 verse 2 says something similar. Tito 1:2 dice algo similar. Why am I mentioning that? ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Well, if this flood that we've been talking about was actually local, as many people claim, Si este diluvio del que estamos hablando realmente fue regional, como mucha gente cree, God has broken his promise. Dios realmente rompió su promesa. God sealed that unilateral covenant with a rainbow. Dios selló ese pacto unilateral con el arco iris. In other words, it was a one-sided promise. We didn't have to keep it, our side of the bargain. En otras palabras, realmente Dios hizo ese pacto realmente desde su parte. Nosotros no tenemos que hacer nada para que Él siga manteniendo esa promesa. We might understand how rainbows form physically, Nosotros podemos entender cómo los arcoíris se forman físicamente, but that doesn't mean that they shouldn't be a reminder to us of God's promise never to send another global flood. pero eso no significa que no debamos recordar cuando vemos el arco iris que Dios mantiene sus promesas y que no va a enviar nunca más un diluvio. And yet, every year around the world, Y incluso así, cada año alrededor del mundo there are terrible floods. hay diluvios que son terribles. Some of them incredibly destructive, claiming many lives. Un diluvio que fue terrible, que destruyó, que mató a mucha gente. Think about those tsunamis, for example, in 2004, and then more recently in Japan. Pensamos, por ejemplo, en los tsunamis en 2004 y también en Japón. Terrible floods, but they're local, they're not global. Diluvios horribles, pero que son regionales, que no son universales. God has not broken his promise. Dios no ha roto sus promesas. If we insist it's a global flood that in Noah's day. Si creemos e insistimos en que Dios hizo un diluvio universal. I'm stressing this because it's so attacked today in theological colleges and seminaries. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque esto del diluvio regional se habla mucho en seminarios y los teólogos hablan mucho de eso. This matters to God. It doesn't just matter to biblical creation speakers. No, a Dios le importa, no solamente a los conferenciantes creacionistas. God says this in relation to his covenant people, Israel. Dios dijo esto en relación con su pacto con el pueblo de Israel. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. See, God is serious. Así que Dios es serio sobre And esto. God is saying you can trust me, Dios está diciendo, tú puedes confiar en mí, you people of Israel, tú, gente de Israel, pueblo de even though Israel. they really didn't deserve his grace. Y sabemos que el pueblo de Israel no se merecía la gracia de Dios. In fact, my covenant with you, my commitment to you, De hecho, el pacto de Dios, el compromiso de Dios con Israel is as trustworthy as my promise never to send a global flood. es tan real como la promesa que hice con Noé de que nunca más iba a enviar un diluvio. So that is something we should stand on and believe as Christians. Eso es algo en lo que debemos permanecer y ser firmes. In conclusion then, Para concluir, those are just some of the many faith lessons we could learn from thinking about this flood of Noah. para ver un poco de lo que podemos aprender sobre este diluvio de Noé. Go back to Creation Week. Vamos a la semana de la creación. There was a statement by God that indicated everything was perfect originally. Dios dijo algo en la semana de creación muchas veces que indicaba que Él dijo que todo era bueno. But as Adam and Eve contemplated what God had said, Pero Adán y Eva contemplaron lo que Dios estaba diciendo, that everything is very good, que todo era muy bueno. had they been deceived by him? ¿Dios les engañó cuando dijo que todo era bueno? Well, if evolution happened over millions of years, Bueno, si la evolución es verdad y los millones de años son verdad, before they ever arrived on the planet, antes de que Adán y Eva estuvieran en el planeta, most certainly they had been deceived. realmente ocurrió tanto sufrimiento y muerte que sí, que Dios en ese caso los hubiera estado engañando. Because under their feet there must have been a fossil record Porque debajo de sus pies estaban enterrados un montón de fósiles representing millions of years of death and Que- bloodshed and suffering. que representaban millones de años de muerte, de dolor, de enfermedad y de sufrimiento. That doesn't work, does it?
Eso no tiene sentido, ¿verdad? No, we put the fossil record centuries later in the time of Noah. No, nosotros colocamos, como creacionistas, colocamos el registro fósil cientos de años después de Adán y Eva. Well, those are just some of the many reasons why. Those are just some of the many reasons Estas solamente son algunas de las razones, why we muchas would say razones, the flood was a real event in the history of our planet. por las que decimos que el diluvio fue un evento real en la historia de nuestro planeta. Okay. Well, thanks so much for listening so well. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y por escuchar con tanta atención. And have we got time for a few questions? Sí, tenemos un pequeño tiempo para preguntas. Yes. It's not clear to me if the dinosaurs that were small actually did enter in the ark. The dinosaurs were on the ark. Los dinosaurios estaban dentro del arca. Yeah. And why did they extinguish after that? Okay. That's a good question. Esa es una pregunta excelente. Yeah. It's one of those questions that I had to resist dealing with in the talk. Esa es una de las preguntas con las que quería meterla en la charla, pero me he resistido. Because if I deal with all those things that are related, we go on for millions of years. Sí, porque si tratamos todos esos temas en la charla, pues entonces estamos aquí millones de años, ¿no? The short answer is this. La respuesta corta es esta. The dinosaurs have become extinct in the centuries since the flood. Los dinosaurios se extinguieron después, en los siglos que vinieron después del diluvio. If you go to any major zoo or wildlife park in the world today, Si vas a cualquier zoo, un zoo grande o un parque natural que sea grande, they will usually have an endangered species program. normalmente tienen un programa para especies protegidas. And they will tell you that there are many reasons why animals are in danger of extinction. Y ellos te dirán que hay muchísimas razones por las cuales un animal puede extinguirse o estar en peligro de extinción. Almost all of those reasons have something to do with the impact of human beings. Casi todas esas razones, o muchas de esas razones, tienen que ver con el impacto del ser humano. Sometimes it's tourism, A veces el turismo, sometimes it's the introduction of a species into a part of the world where it's not native. a veces es cuando introducen especies exóticas en otros lugares del mundo donde esa especie no estaba That has some unfortunate consequence for the extinction of another creature. y que tiene un efecto negativo en la supervivencia de otras especies. Until modern times, people didn't have a good record when it came to being conservationists. Aún ahora todavía no tenemos un registro perfecto sobre cuáles son las razones por las que un animal se extingue. I think hunting would have been one of the major reasons for creatures to become extinct, like dinosaurs. Yo creo que la caza es una de las razones principales también por las cuales muchos animales se extinguen. That's one of the many commonly asked questions that we deal with in this book. Esa es una de las preguntas más que están en ese libro que aparece en pantalla. It also deals with the days in Genesis, were they literal days? Este libro también habla de los días en Génesis, si son literales o no. What about extraterrestrials? ¿Qué pasa con los extraterrestres? What También se about the habla. Nephilim? ¿Qué pasa con los Nefilim de Génesis 6? Yeah. What about continental drift and plate tectonics? ¿Qué pasa con el movimiento continental y la tectónica de placas? Ice Age? La edad de hielo. Woolly mammoths? Woolly mammoths? Mammoths? Mamuts que estaban Yeah. enterrados en hielo. Where did Cain get his wife? ¿Dónde encontró Caín a su esposa? What about the so-called races of people? ¿Qué pasa con las diferencias raciales entre personas? Why are there bad things in the world today? ¿Por qué existen cosas malas en el mundo? You get the idea. Tenéis la idea, ¿no? You need that book. Sí. And we have little booklets that deal with those same questions, but they're great because you can pass them on to friends when you've read them. Y también tenemos pequeños libritos que también lidian con estas preguntas y son muy buenos para dárselos a amigos y a compañeros. And just while I'm doing a commercial, Que parece que estoy haciendo un comercial. there are some comics out there for teenagers, but really for any of us, we can enjoy and learn. Hay algunos cómics ahí fuera que son principalmente para adolescentes, para que lo disfruten, están en dibujos. And these will also answer a lot of these questions. Y that we también have. hay un montón de respuestas para estas preguntas. Yeah, so I really recommend those. Así que os recomiendo encarecidamente estos libros. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta?
putting aside the idea of divine judgment, why it's so difficult for the evolutionary scientists to imagine the universal flaw here on the Earth, but they can imagine that on Mars? That's a good question. Es una buena pregunta. I don't think it's difficult to imagine. No creo que es muy difícil de granar. I think it's hard to believe. Creo que es simplemente difícil de creer. Think about this. Piensa sobre esto. If your scientific interpretations are going to end up agreeing completely with what the Bible teaches, Si tu interpretación científica va a estar alineada con lo que la Biblia enseña, and you're a non-Christian who's really quite happy with not having to accept that there's a creator, que no está alineada con lo que la Biblia enseña y tú eres alguien que no es creyente y que está muy contento con la evolución, things begin to become pretty uncomfortable. entonces las cosas se empiezan a poner un poco incómodas cuando crees en el diluvio And universal. I can assure you that that is the rationale that many people admit to. Te puedo asegurar que esa es la principal razón por la que mucha gente realmente no cree en esto. I'll give you one example. Te voy a dar un ejemplo. Thomas Nagel Thomas Nagel, is a man in his 70s, que era un hombre que ya tenía unos 70 años, professor of philosophy at New York University. profesor de filosofía en la Universidad de Nueva York Yeah, and a writer. y un escritor. He's a believer in evolution, Él creía en la evolución, although he's critical of some of the bigger claims that people make, the exaggerated claims for evolution. pero aun creyendo en la evolución es muy crítico sobre las ideas extremas que se hacen sobre la And evolución. he's written in a book why he doesn't want to believe in a creator Él ha escrito en un libro por qué él no quiere creer en un creador, as an atheist. como un ateo, siendo ateo. And this is what he says. Y esto es lo que él dice. I don't want the universe to be like that. No quiero que el universo sea así. I don't want there to be a God. No quiero que haya un Dios. Those are his words. Estas son sus palabras. Now, not everybody would voice it like that honestly. Todo el mundo no lo va a decir de esa manera, de una manera tan honesta. But I think for many people, Pero creo que para mucha gente, yeah, they don't want to go where the evidence leads because that would mean big implications. realmente no van a donde la evidencia les lleva porque eso causará unas implicaciones demasiado grandes. If we were prepared to go where the evidence led, Si realmente estuviéramos preparados a dejarnos llevar por la evidencia siempre, then something like the existence of unfossilized soft tissue in dinosaur bones, entonces la existencia de tejido blando en dinosaurios, which is a fact now, que es un hecho, que lo many sabemos. examples have been found and many of the examples have been published, Hay un montón de ejemplos de tejidos blandos de dinosaurios que no están fosilizados. then if we were prepared to go where the evidence led, we would say they can't be millions of years old. Si estuviéramos realmente dispuestos a dejarnos llevar por la evidencia, entonces no podríamos decir que ha habido millones de años. But of course, that would then demolish the entire geological column and the millions of years. Porque eso, por supuesto, destruiría básicamente toda la columna geológica y los millones de años. So scientists prefer to take a step of faith, Así que los científicos han preferido tomar un paso de fe, and it really is faith. y realmente es fe, There must be, they say, some method for preserving soft tissue que realmente debe haber, según ellos, un método para preservar esos fósiles for tens of millions of years durante millones y millones de años, that we don't currently know about. pero ese método todavía no lo conocemos muy bien. But that's against everything we know about the laws of chemistry, Pero el problema es que esa idea, ese método, va en contra de todo lo que sabemos sobre las ideas, sobre las leyes físico-químicas and the well-established published rates y sobre hechos publicados y bien demostrados of breakdown of biological molecules. de la biología molecular. It really isn't just about where the facts take us. Realmente no se trata todo sobre dejarnos llevar por la evidencia. But good question. Hay algo más. Buena pregunta. Okay. I think probably... Oh, we have a question? Sí, una pregunta. One question. If we can believe in the millions of years that evolutionists say, what is the age of the Earth, more or less, or the age of Okay. humankind, according Well, to the Bible?
Personally, I believe the age of the earth is along the lines of 6,000 years. Yo personalmente creo que la edad de la Tierra es alrededor más o menos entre 6.000 años. And perhaps 6.000 años. perhaps I could give you a piece of evidence to reinforce that. Deja que te dé una pequeña prueba para corroborar eso. Okay? I might have to do this in English. Creo que esta presentación está en inglés. Don't think I've got a Spanish translation. No, I haven't. I haven't got a Spanish translation of these slides. Okay. Vamos a probar si tengo alguna presentación en español, que no creo. Just bear with me. Eso. Un segundo. As you go into Genesis, you read about these great ages of the patriarchs before the flood. Cuando lees el Génesis ves las grandes edades de los patriarcas, ¿no? Antes de que ocurriera el diluvio. And of course, in the time before Noah, they lived, at the time before the flood, these people were living nearly 1,000 years each. Y antes del diluvio, pues ocurrió que estos patriarcas vivían casi 1.000 años, ¿no? Cada uno de ellos. Now here is a chart. Aquí hay una gráfica. Yeah, just get the big picture here. Esta es como la imagen general. This is a timeline running from left to right. Esa es la línea temporal yendo de izquierda a derecha. This is where the book of Genesis begins. A la izquierda del todo donde empieza el libro de With Génesis, the creation of the universe. con la creación del universo. And this is where the book of Genesis ends. Y ahí es donde, al final a la derecha, es donde termina el libro del Génesis. Now, even without any gaps in the chronology, Sorry? even without any gaps in the chronologies in Genesis, Without any gaps. even without any gaps, Incluso sin ningún tipo de huecos en las genealogías, that book of Genesis occupies well over half the timeline of the entire Old Testament. el libro de Génesis ocupa más de la mitad de la línea temporal de todo el Antiguo Testamento. del Yeah, Nuevo this is the Testamento. coming of Christ. Esa es la venida de Cristo, allí Okay. al final a la derecha. So we're focusing in on this bit, Así que nos enfocamos en esta parte and I want to share with you something interesting. I think you'll quiero- find it interesting. y quiero compartir contigo algo muy interesante. So these people are living great ages before the flood, Así que esta gente está viviendo mucho antes del diluvio. Adam lives 930 years and he dies. Adán vivió 930 años y murió. When he's 130, Seth is born. Cuando vivió 130 años, Set nació. The Bible gives us the age of Seth La Biblia nos da la edad de Set and his age when the next in line is born. y también la edad a la que su primer hijo And na- so on vivió. through to the 10th patriarch Noah. Y así sigue hasta que llegamos hasta Noé. And after the flood, through the line of Shem, Y después del diluvio, a través de la línea de Sem, the patriarchs start to live a shorter and shorter time después de Sem, pues los patriarcas empezaron a vivir menos y menos until you get to the very last verse of the book of Genesis, hasta que llega al último versículo de la Biblia, the de death, Génesis, perdón. the death of Joseph, La muerte de José, age 110. de 110 años, murió a los 110 años. Why am I showing you this? ¿Por qué te estoy enseñando esto? Well, this is Jacob, Muy bien, ese es Jacob, who became Israel. que se convirtió en Israel. And when he was a fairly old man of 130, Él tenía ya 130 años, así que estaba bastante viejete, which was pretty impressive by that time in history, que realmente era una edad bastante larga para ese momento en la historia. he's discovered that Joseph is alive, Él descubrió que José estaba vivo, the second in command in Egypt, le envía a la familia a ir a Egipto, and this is what he is asked by the Pharaoh. y esto es lo que How old are you? The Pharaoh says. esto es lo que el faraón le pregunta a Jacob. ¿Cuántos años tienes? And this old man, Jacob, says this Y Jacob le respondió al faraón esto in Genesis 47, en Génesis 47. and I'll just paraphrase it for you. Y solamente voy a parafrasearlo. I'm 130, Tengo 130 años. but that isn't really anything to shout about compared to the ages of my ancestors. Pero tener 130 años realmente es incluso poco comparado con la edad de mis ancestros. Okay, what does he mean? ¿Qué es lo que Jacob quería decir? Well, Jacob knew that his father Isaac, Jacob sabía que su padre Isaac, when Isaac was a young man, for the first few decades of his life,
Cuando Jacob era bastante joven, durante las primeras décadas de su vida, he was contemporary with Shem. durante las primeras décadas de la vida de Isaac, Isaac era contemporáneo con Sem, Son of Noah, hijo de Noé. who had lived nearly 100 years before the flood, Y Sem vivió más de 100 años antes del diluvio, alongside his great-grandfather Methuselah. junto con Matusalén, también contemporáneo. Methuselah, in turn, Y Matusalén had overlapped Adam by 243 years. coexistió con Adán durante 250 años. So to take us from Adam to the flood is just 2 overlapping generations, from creation to the flood. Así que realmente desde Adán hasta el diluvio solamente hay 2 generaciones que se superponen. But to take us from the creation to Jacob, or Israel as he became, Pero desde la creación hasta Jacob o Israel is 1, 2, 3, 4, 5 overlapping generations. hay 5 generaciones que se superponen. Okay? Now that is evidence for the historicity of Genesis, Esa es evidencia para la historicidad del Génesis, its reliability, its authenticity, que es confiable, que es auténtica and for a time frame that is much, much shorter than the millions of years. y en una línea temporal que es mucho, mucho más corta que millones de años. That's just one line of evidence, but Esa es solamente una línea de prueba, probably all we have time for at the moment. pero hoy pues no nos da tiempo a desarrollarlo todo. Okay? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Maybe I can just mention one more resource. We have like 5 minutes. Yeah, we've talked about the history of Genesis being real. We've talked about the history of Genesis being real. Hemos estado hablando sobre la historia del Génesis, de si era real o no. And although this is in English, this very well-made documentary has Spanish subtitles. Este documental, aunque esté en inglés, pero tiene subtítulos en español y es muy bueno para conocer algo más sobre este tema. And I think some of you would find that a very helpful look at how the scientific evidence, not just from geology, but from many other fields, Y yo creo que al ver este documental encontraréis que hay muchísimas pruebas, no solamente de geología, sino de otros aspectos, disciplinas, confirms that history in Genesis and that time frame in Genesis. confirman la línea temporal que encontramos en el Génesis. Has anybody seen it out of interest? ¿Alguno de aquí ha visto el de Genesis Story? Okay, I didn't ask these people for help, but I'm sure if you go and ask for an independent opinion, you'll get some thumbs up. It's a good documentary. Que no le he preguntado porque son nuestros compañeros, pero si le preguntas a alguien que sea externo, también te dirá que es un buen documental. There are just a couple of these, also with English subtitles, and that's a really hard-hitting critique of evolution. También hay un par de documentales como El talón de Aquiles, que tiene también subtítulos en español, que van al corazón del problema de la evolución. Any final questions? ¿Alguna pregunta final para terminar? Yeah. Well, do remember that it's always good to use resources, use the free website. Os queremos recordar que es muy bueno que uséis los recursos que tenemos, sobre todo los gratuitos, como la página web. And for parents and grandparents here this evening, Y por favor, para los padres y para los abuelos que están aquí, let's make sure our young people, our children, are well equipped to face these challenges out in the world. por favor, aseguraros de que vuestros nietos y de que los jóvenes están realmente equipados para hacer frente a todos estos retos que se encuentran en el mundo moderno. There's a little book, there's one little comic book out there. It's sort of a green color. That's great for primary age children. Hay un cómic que es verde por allí, que es para edades en plan primaria. Thank you so much for listening so well. Así que muchísimas gracias por este tiempo de paciencia y de haber escuchado. Both Alejandro and myself really appreciate you coming out this evening. Alejandro y yo apreciamos mucho que hayáis venido y hayáis estado con nosotros en esta noche. And thank you. Y gracias a mí. And finally, I just want to say thank you very much to the church, the pastor of the church and the church here for hosting this and putting this on. Para terminar, quiero dar muchas gracias al pastor de la iglesia y a la iglesia por acompañarnos y por realmente ser parte y apoyar este evento, ¿no? Ser parte de este evento y apoyarlo. Pues nada, muchas gracias. Estamos despedidos y estamos aquí disponibles para cualquier pregunta o cuestión que se os pueda ocurrir.